Alejandro Linares Mendoza, un reconocido periodista, mejor analista en temas de política internacional. Alejandro, qué gusto saludarte, gracias por atender esta comunicación. Un feliz 2025. Saludos, estimado José, feliz 2025 para todos ustedes. ¿Cómo estás analizando la decisión adoptada por el Mundo González Urrutia? Yo comentaba que ha iniciado una gira internacional, ha estado el fin de semana con Javier Milei, como el presidente de Uruguay, hoy lo hace como el presidente de Estados Unidos y tiene previsto llegar a Caracas, Venezuela, a Venezuela, el próximo 10 de enero. ¿Cómo estás analizando esta decisión adoptada por el Mundo González Urrutia? Sí, bueno, justo el año pasado, querido José, cuando conversábamos acerca de la decisión de Edmundo González de exiliarse en España a raíz de las amenazas y de la persecución que sufrió en territorio venezolano de manera posterior a la elección del 28 de julio, justamente en ese momento decíamos que el papel de Edmundo González sería el de articulador internacional, mientras María Corina Machado se mantendría dentro de Venezuela para mantener viva la causa libertaria, para mantener viva la causa democrática dentro de Venezuela. Edmundo González estaría desde España articulando los esfuerzos internacionales que permitan que Venezuela se encamine hacia una transición democrática. Justo eso es lo que ha estado haciendo Edmundo González, lo repito, después del 28 de julio del año pasado, 28 de julio, día de la elección presidencial en Venezuela, y esta gira internacional que ha emprendido a pocos días de su juramentación, a pocos días de su toma de posesión como presidente de los venezolanos, se enmarca dentro de estos esfuerzos. Se trata de una gira que, tú bien lo has dicho, lo ha llevado a Argentina, lo ha llevado a Uruguay. El día de hoy estará en Washington, Distrito de Columbia, la capital de los Estados Unidos, y posteriormente también se ha confirmado que visitará por un lado Panamá y por otro lado República Dominicana. Está construyendo esfuerzos, Edmundo González, esfuerzos para no solo tener suficiente respaldo internacional, sino para que la presión internacional, la presión que puede llegar desde fuera de Venezuela, permita generar un colapso definitivo de la administración de Nicolás Maduro. Eh, También tenemos conocimiento que María Corina Machado está organizando una gran movilización para el día 9 de enero en todo Venezuela. ¿Cómo marcha esto como una antesala a lo que podría ser la llegada de Edmundo González? Y dentro de todos los riesgos que anuncia ya el propio Maduro, ¿no? Incluso con amenazas abiertas. Sí, como tú bien lo has dicho, María Corina Machado convocó para una movilización que debería darse en distintos puntos de Venezuela, pero principalmente en Caracas. Esa convocatoria ha sido hecha para el día 9 de enero, es decir, para el jueves de esta semana, justo un día antes del 10 de enero, que es cuando teóricamente y según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela debería darse la toma de posesión de Edmundo González. Lo que se intenta o lo que se estaría buscando con esta movilización, aparte de activar a los venezolanos, quienes han estado un poco aletargados, un poco apaciguados durante esta temporada decembrina, o la más reciente temporada decembrina, lo que se busca, además de activar a los venezolanos, es dar una muestra del apoyo ciudadano, del respaldo popular que tiene no solo María Corina Machado como lideresa y como cabeza de la oposición venezolana, sino también Edmundo González como presidente electo de Venezuela. ¿Cuáles son los riesgos que observas, Alejandro, en la posibilidad que Edmundo González pretenda retornar a Venezuela, con toda la posición que está asumiendo el régimen dictatorial de Maduro? Lo peor que podría suceder es que el régimen de Nicolás Maduro termine
ejecutando la orden de detención que existe no solo contra Edmundo González, sino también contra María Corina Machado. Ese es el peor escenario posible. ¿Y por qué hablo del peor escenario posible? Porque por un lado, si se concreta esa detención, bien la de Edmundo González, bien la de María Corina Machado o incluso la detención de ambos, Nicolás Maduro y su administración, su entorno, estarían ratificando su condición de régimen autoritario, un régimen autoritario que le falta muy poco para convertirse en un régimen totalitario. Eso por una parte, pero también sería grave porque en la actualidad, la oposición venezolana es lo más parecido a un ser bicéfalo que está encabezado, está liderado, dirigido por María Corina Machado y por Edmundo González. Si se llegase a dar, si se llegase a concretar la detención de uno de estos dirigentes o de ambos, la oposición venezolana realmente quedaría descabezada y eso obligaría a un proceso de reestructuración que no solo tomaría tiempo, no solo le tomaría tiempo a la propia oposición, sino que le daría tiempo a Nicolás Maduro para continuar avanzando en su huida hacia adelante. Ahora, hemos visto a representantes del gobierno con medidas bastante duras. Ayer incluso un ministro del gobierno de Maduro anunciaba que no van a ellos a permitir que Edmundo González genere una situación, según a modo de ver de ellos, una situación de violencia en Venezuela. Entonces, esto de una otra manera marca ya una posición bastante endurecida de parte del gobierno de Maduro. Lo decía no solo parte de los integrantes del tren ministerial de Nicolás Maduro, sino que también lo decía durante el día de ayer, durante la jornada de ayer, domingo, Jorge Rodríguez, Así es. quien es el actual presidente de la Asamblea Nacional, que le es fiel, que le es servil a Nicolás Maduro. Nosotros tenemos que recordarle a la audiencia peruana, sobre todo a los venezolanos que se encuentran en el Perú, que el día de ayer se registró la instalación de la Asamblea Nacional que estará sesionando durante el periodo 2025-2026. Esta es una Asamblea Nacional que está integrada por chavistas, que está dominada por el chavismo y que cuenta con la participación de algunos personajes pseudo opositores que se hacen llamar opositores, pero que al final del día realmente le hacen el juego al régimen de Nicolás Maduro. Pues bien, el día de ayer, repito la idea, se efectuó la instalación de esta Asamblea Nacional para el periodo de sesiones 2025-2026. Durante ese acto, Jorge Rodríguez aprovechó, por un lado, para reiterar la idea de que Nicolás Maduro se juramentará para un tercer periodo consecutivo el próximo 10 de enero. Esto ocurrirá, según lo ha dicho Jorge Rodríguez y según lo han dicho otros actores del madurismo, independientemente de que Maduro no ganó la elección del 28 de julio del año pasado, y Jorge Rodríguez aprovechó además su participación para cargar contra Edmundo González. Desde el madurismo se ha intentado crear una narrativa y se intenta hacer creer que tanto Edmundo González como María Corina Machado pretenden incendiar el país. ¿Con qué intención se crea esta narrativa y se procura inocular esta narrativa en la opinión pública? Con la intención de justificar una eventual detención de Edmundo González o de María Corina Machado. Pero además, el tono, la retórica que estuvo utilizando el día de ayer Jorge Rodríguez, retórica que es muy parecida a la de Nicolás Maduro y al del resto de los integrantes del madurismo. Esta retórica lo que pretende es infundir temor
para disuadir y para evitar de una u otra forma que la sociedad civil venezolana en efecto salga no solo el 9, sino también el 10 de enero a respaldar la juramentación y toma de posesión de Edmundo González Urrutia. Finalmente, Alejandro, tú mencionabas que la oposición en Venezuela estaba un poco aletargada. En estos días hay esa capacidad de nuevamente intentar movilizaciones masivas y generar esa situación que se generó en julio último, ¿no?, de respuestas masivas en las calles contra la dictadura de Maduro. Creo que sí es posible. Evidentemente, la respuesta cierta de la población venezolana la conoceremos entre jueves y viernes de esta misma semana. Sin embargo, yo me atrevo a estimar que María Corina Machado, por una parte, y Edmundo González Urrutia, por la otra, aún cuentan con poder de convocatoria. Nosotros no podemos olvidar que fue la maquinaria encabezada por María Corina Machado y por Edmundo González la que logró movilizar a millones de venezolanos desde mucho antes del día de la elección presidencial. Eso de por sí nos habla de la capacidad de convocatoria y de la capacidad de movilización que tiene María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Pero además hay que tomar en consideración que según los resultados electorales que fueron actualizados por el Comando con Venezuela, que es el comando de campaña de María Corina Machado, y que fueron compartidos entre el sábado, el domingo y el lunes, Edmundo González obtuvo más de 7 millones de votos. Se trata de 7 millones de voluntades que también hablan o hablan estas voluntades, estos 7 millones de voluntades de la capacidad de convocatoria de Edmundo González, de la capacidad para reunir esfuerzos, para aglutinar esfuerzos, pero también del enorme deseo de cambio, del inmenso deseo de cambio que existe en la gran mayoría, en la mayor parte de la población venezolana. Muy bien, Alejandro Linares, yo te agradezco como siempre la amabilidad que has tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar molestándote en estos días, en días que son cruciales para el hermano país de Venezuela, sobre todo luchando por el retorno a la democracia y a las libertades. Te agradezco la gentileza. Saludos. Gracias a ustedes, estimado José, siempre será un placer. Gracias. Conversamos desde Venezuela con Alejandro Linares Mendoza, periodista y reconocido analista en temas de política internacional.